Buenas tardes. Qué presencia del Señor, qué unción. Yo todavía estoy quebrantada. Cuando Juanita me estaba preguntando acerca de lo que está sucediendo en Colombia, yo le dije que yo trabajo mucho con líneas de tiempo, hago líneas de tiempo para ubicarme y para saber como pueblo profético que somos, de dónde nos ha traído el Señor, a dónde estamos en este momento y hacia dónde nos está llevando. Entonces, elaboré una línea de tiempo de lo que ha estado sucediendo desde el año 2016 hasta ahora el 2019. ¿Podemos poner la primera imagen? ¿Ya está? Ahí está. Entonces yo me voy a hacer a un lado aquí para yo irles explicando. Y lo titulé, no, perdón, ¿puedes ir a la introducción? ¿Te devuelves antes de esta? Gracias. La influencia de la Iglesia cristiana en el gobierno civil del tiempo, en el gobierno civil de Colombia. Y esta línea de tiempo, yo quiero mostrar cómo Dios ha estado interviniendo en nuestra nación. Hablábamos con Juanita y hablábamos de por qué está pasando y qué está sucediendo. Y definitivamente, pues los dos aspectos, que Dios despierta, pero el pueblo tiene que responder. Y el factor de la oración y el factor de la unidad entre el pueblo de Dios. Entonces, en 1991, solo lo tengo como referencia, porque eso fue una intervención de Dios muy poderosa en nuestra nación. Destaco solo un aspecto, porque más de 100 años habían pasado sin que nuestra Constitución se hubiera renovado y había muchas leyes que no beneficiaban a la iglesia cristiana, iglesia evangélica en Colombia. Y en esta Asamblea Nacional Constituyente hacen una votación y sale una persona elegida que la nación no conocía y un poco asustados porque era un evangélico. Y ese es el doctor Jaime Ortiz, que ya está en la presencia del Señor, un pastor presbiteriano, un hombre de leyes, un jurista muy reconocido en la nación. Y Dios despierta a toda la nación a darse cuenta que hay un pueblo en esta nación que tiene importancia, que tiene influencia, y lo nombran a él como presidente de esa primera comisión, que fue justamente la comisión que hizo el proceso de pluralización del campo religioso, por el cual hoy en día tenemos la libertad religiosa que estamos viviendo. Sigue, gracias. Y otro aspecto que quería decir es, aunque esta vigilia unida de oración sucedió en Cali, esto también fue una intervención divina de unidad en la nación de Cali, donde miles nos reunimos en el estadio, y eso ha seguido, y hoy en día las vigilias de oración ya no son en una sola ciudad, sino que la nación entera nos hemos unido como nación, como pueblo cristiano para poder orar juntos. En 43 años de ministerio aquí en Colombia, nunca había visto lo que hoy en día está sucediendo en Colombia, que la iglesia cristiana nos hemos unido a nivel nacional en oración. Sigue. Aquí ya comienzo en el 2012, que se conforma en Colombia la Coalición Apostólica de Colombia, donde se reconocen los 5 ministerios dentro de la iglesia y se reconoce la autoridad apostólica, profética de la nación, y esto se forma un consejo para poder trabajar con las iglesias de la nación y preguntarle al Señor: ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de la iglesia? ¿Para dónde vamos? Anterior a esto, pues era un trabajo muy individualizado, pero a partir de aquí comienza una unidad muy importante en la Iglesia de Colombia. Sigue. En el 2013 se hace una defensa en el Congreso. Hay personas cristianas que vienen aquí a Colombia ante el Congreso y hacen lo que llaman pues el lobby, y logran defender la defensa de la familia para que no se instituyera un modelo diferente al diseño de Dios entre un hombre y una mujer. En el 2016, aquí en Bogotá, se hace la cumbre de los 5 ministerios, como les decía, sigamos.
Y en este mismo año hay una expedición Colombia que se hace alrededor de la nación para levantar un muro de fuego y en adoración en la nación. Y cuando termina esta expedición por toda la nación, con un diseño específico que el Señor dio de intercesión y adoración, caravanas, salían las caravanas por toda la nación. Y cuando esto termina, sale esta marcha. No sé si los que recuerden del 10 de agosto, hay una marcha, yo marcho por el derecho que tenemos los padres de educar, y sale y sucede lo que llamaron el plantón. ¿Sigue? Este plantón, bueno, esto lo tengo de Cali, pues porque yo soy de Cali, entonces recopilé imágenes que yo tenía, pero cuando el Ministerio de Educación de Colombia comienza a exigirle al sistema educativo de nuestra nación que tenían que tener unas cartillas, tanto en la educación pública como privada, el pueblo de Colombia, la iglesia evangélica, el pueblo judío, de todas las denominaciones, las familias, los católicos, indignados, salen a las calles a protestar y decir: no vamos a dejar que nos quiten lo que Dios nos ha dado, y el derecho de la familia solo lo tenemos nosotros. Y aquí empiezan, hay unas fotos, bueno, esta está en Cali. Cuando salen las personas a la marcha, nadie en realidad convoca, simplemente ponen una fecha y la gente sale, puede seguir. Y todas estas ciudades, Cartagena, Cali, Montería, Bucaramanga, Manizales, Barranquilla, Medellín, Santa Marta, bueno, no están todas, Valledupar, Bogotá, y salimos todos a decir: nosotros tenemos nuestros derechos. Y se levanta la iglesia cristiana, se despierta y dice: tenemos que tener voz y tenemos que hablar por nuestros derechos. Sigue. En septiembre de ese año comienza a haber foros y conversatorios para tratar un tema que nos iba a afectar, que era el plebiscito, porque el gobierno estaba presentando una imagen y el pueblo colombiano estaba diciendo que no estaban contra la paz, sino que querían reformar algunas de las decisiones que se habían tomado. Sigue. Y se da el Día Nacional de Oración por Colombia el 30 de septiembre de ese mismo año, y comienza la iglesia ya a orar unida a este nivel nacional. Sigue. En octubre es el plebiscito, si por el sí, si por el no, gana el no, gana el no diciendo que no queremos la paz, sino que queremos que se haga con justicia y a la manera que todos podamos salir ganando en esto. Esta foto es porque por primera vez el gobierno decide que van a mandar una representación de la iglesia evangélica dentro de este proceso que llamaron el proceso de paz, y eso no se había dado. Entonces escogen a estos 3 pastores, aquí están en Cuba, para trabajar sobre estos acuerdos de Cuba. Pero es que esto nunca había pasado antes, porque la iglesia evangélica no tenía esta clase de reconocimiento. Sigue. Y esta mesa de diálogos de paz, puse esto aquí para que supiéramos que así era como estaban trabajando, y empezaban, ahí está el mapa de Colombia, y en vez de hacer lo que acabamos de hacer ahora con todas las banderas de las naciones, declarándolo en el nombre del Señor, empezaban con sus fechorías y todas esas hechicerías contra lo cual hemos estado orando y rompiendo. Y entonces se llega a un acuerdo con muchos de los pastores de renombre en Colombia, y se toma una posición unificada como iglesia frente a esos acuerdos de paz, y se llamó Pacto Cristiano por la Paz. La iglesia en Colombia comienza a unirse en una dimensión mayor, oran, toman este compromiso en nombre de la iglesia cristiana de la nación. Sigue. Y en febrero del año siguiente comenzamos haciendo un trabajo de discipular la nación para entender cuál es el diseño de Dios para afectar y ser influencia de impacto en las esferas de la sociedad. Y en Cali, la comisión ministerial, recibimos una dirección del Señor. En Bogotá los pastores reciben, y en varios lugares Dios comienza a despertar el corazón y decimos: bueno, Dios nos ha dicho que tenemos que, vienen las
las elecciones tenemos que ser una voz de influencia en el gobierno. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, y entonces seguimos con estos programas de discipular la nación. Hubo varias convocatorias aquí en Bogotá, perdón. Estas marchas por las calles para defender la democracia. O sea, la iglesia y la nación entera se está despertando y Dios nos está despertando. Y donde la iglesia antes era apática, era adormecida, no tomaba un lugar. Los pastores, las cabezas de las iglesias, algunos, pero no como la iglesia de la nación. Y Dios comienza a despertar a su iglesia y su iglesia comienza a responder. Bueno, entonces aquí hay manifestaciones, vuelvo a decir, ¿esto cuándo se veía? Yo esto nunca lo había visto en Colombia en nombre de la iglesia. Sigamos. Bueno, no hablo contra las autoridades. Cindy Jacobs da una palabra profética muy poderosa en este mismo año, en un evento en Estados Unidos en La Voz de los Profetas, y dice una parte en que abre la palabra, dice: voy a soltar un gran despertar a Colombia, y hay una unción de avivadores cayendo sobre la juventud, y comienzan las generaciones a despertarse, y los mismos pastores a hacernos más conscientes, de ser intencionales hacia las generaciones, y luego se inicia el movimiento nacional para discipular la nación de Colombia. Sucede en Bogotá. Sigamos. Seguimos discipulando, se comienza con la visión de lo que es el reino de Dios, se sigue hacia la esfera de gobierno y lo llevamos por todo Colombia, por regiones, se sigue con educación, que vamos a volver a tomar la familia, y comenzamos a discipular la iglesia, los pastores, para entender cuál es el modelo del reino de Dios. Comienza Colombia Justa. Mientras también está el trabajo que el doctor Arias ha hecho con Libres, y luego aquí sigue adelante, nos unimos, Colombia Justa, Libres, para tener voz y voto de la iglesia. Sigue, y estos son los entrenamientos. Lo que quiero mostrar es, miren cuántos entrenamientos en ese año se hicieron, se repitieron, los pastores pidieron más, hubo un despertar en medio de la iglesia colombiana. Bueno, estos son los que lo tomaron, los que fueron certificados. Sigue más en el Caribe, se hicieron por toda la nación. Esto es otro de educación. Sigue. Esto también es de educación con la doctora Catherine Dang. Sigue. Pero esos todos son pastores que están siendo entrenados, y quiero ahora destacar toda la parte de unidad, de las vigilias de oración por toda la nación. Y a nivel nacional, gran clamor unido por amor a Colombia, toda la nación unida en oración. Sigue. Y luego aquí nace Colombia Justa, Libres. Oficialmente se radica en la lista al Senado de la República como grupo significativo antes de que sucediera lo del 11 de marzo. Sigue, que ahí llega, bueno, Día Nacional de Arrepentimiento Nacional. Ya comienza a ser todo nacional, de oración y arrepentimiento, los puntos donde nos reuníamos para orar. Y en las elecciones parlamentarias, perdón, devuélvete un segundito, de marzo 11, ¿te devuelves uno, por favor? No, para atrás. Bueno, el 11 de marzo, gracias, en las elecciones parlamentarias se pasa el umbral, y Colombia Justa y Libre se convierte en un partido político. Ahora quiero aclarar aquí, no es que la iglesia entró en política como tal, sino que la iglesia entendimos que el modelo del reino de Dios había que llevarlo al nivel de gobierno, para que las leyes se hicieran de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al reino. Y es un movimiento. Lo que pasa es que por ley tiene que ser un partido político, pero es un movimiento, y se sacan 3 senadores, un representante a la Cámara, un concejal aquí en Bogotá. Eso fue un milagro. Pero ¿qué volvió a suceder como con la Constitución, la renovación? Que la nación se despertó y dijo: hay una fuerza,
Hay una fuerza en esta nación de la iglesia evangélica que nos está cambiando las leyes. ¿Y qué es esto de Dios? Y han sido un testimonio dentro del Senado y en cada lugar del Congreso donde están trabajando. Gracias al Señor. Eso es un milagro. Eso son intervenciones de Dios, porque se hizo en 6 meses. Esto se logró, y no de la manera tradicional en que se suele trabajar. Cali Unida, este fue un trabajo de jóvenes, reconocieron lo que estaba pasando en Colombia, los invitan a Panamá y fue tremendo lo que sucedió allá. Sigue de Latinoamérica. La iglesia reconoce a Israel, le da su lugar debido, le da honra. Es la primera Asamblea Nacional del Partido Colombia Justa Libres, que fue el año pasado aquí en Bogotá. Allí se instala el Consejo del Directorio Nacional y bueno, otro plantón defendiendo la familia. Entonces, el llamado nacional también e internacional de orar y de ayudar a Venezuela. Lo que quiero decir es que se une la iglesia. Ahora vuelve a haber un evento, este va a ser en Cali, se llama Desafía con la verdad la cultura posmoderna. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que Dios despertó a su iglesia. Y su iglesia se levantó, nos hemos levantado, hemos atendido. En 43 años yo nunca había visto, como dije al comienzo, la iglesia a nivel nacional unida, orando continuamente. Nunca había visto en 43 años la iglesia de Jesucristo en Colombia, a nivel de las cabezas de los pastores, interviniendo en este mover del reino de Dios para poder llegar a esa esfera de gobierno e impactar las leyes de Colombia. Y lo mismo está pasando con la educación. Y les digo, para que cuando ustedes oigan de estos entrenamientos y estos equipamientos, el hombre nunca hubiera podido hacer esto en Colombia. Mi esposo y yo, cuando llegamos a Colombia a trabajar, siempre en nuestro corazón fue la unidad. Y fue algo muy difícil. Y cuando yo veo lo que ahora está pasando, 43 años más tarde, de oración unida nacional, de los pastores unidos a nivel nacional, trabajando hacia el gobierno, trabajando hacia la educación, no importando la denominación, sino todo lo contrario, en unidad, orando juntos y en amor. Hermanos, esto es de Dios y tenemos que seguir haciendo esto. Y en las otras naciones que preguntarán cómo es, yo digo, es la oración unida. Definitivamente es la oración unida y estar dispuestos a obedecer la voz del Espíritu. Nos acaban de decir aquí los pastores Rodríguez, la persona del Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos revela, el que nos une, el que trae ese fuego y esa unidad. Y Dios quiere esto para todas las naciones, porque las naciones son nuestra heredad, y donde tú vivas, la nación que sea, tú tienes que reclamarla y trabajar por ella, primero de rodillas y luego todo lo que Dios te diga. Muchas gracias.